Escupí. Sí, con un desprecio visceral, escupí sobre la imagen de Nuestra Señora. Era una figura traída por una convertida, destinada a la hoguera. En ese instante, declaré en voz alta que aquella muñeca maldita no merecía ni el más básico respeto de criatura humana alguna. Mi nombre es Pastora Elena Reyes. Hoy, a mis 49 años, miro atrás y me doy cuenta de que durante 13 años lideré la Iglesia Pentecostal La Roca de la Fe en Fresnillo, Zacatecas, una región con cientos fuertes raíces en la devoción católica. Mi ministerio se levantó en oposición a lo que considerábamos la idolatría central de este país, la figura de Nuestra Señora de Guadalupe, cuyo principal santuario se alza, imponente y detestable para mí entonces, en la lejana ciudad de Mienpo-de-Cientos, México. A lo largo de esos años, dirigí más de 200 campañas de liberación de la idolatría. Cientos de personas, recién convertidas, entregaban sus imágenes de santos para que fueran públicamente destruidas. Yo no dudaba. Escupía, pisoteaba, rompía, quemaba, todo en nombre de una supuesta purificación espiritual. Creía firmemente ser una de las mayores opositoras de esa devoción en Fresnillo y sus alrededores, convencida de que estaba cumpliendo la obra de Dios, combatiendo una idolatría ciega. Jamás podría prever que, un día, descubriría de una manera dolorosa e inolvidable la verdadera fuerza detrás de esa imagen que tanto despreciaba. Pero, ¿cómo llegué a este punto? Mi historia comenzó en una familia evangélica, de raíces profundas y radicales. Mi padre, Pastor Samuel Vega, era una figura legendaria en la región, conocido por todos como el Martillo de Ídolos. Sus cruzadas evangelísticas eran eventos grandiosos, espectáculos que atraían multitudes, donde él destruía públicamente las imágenes de santos entregadas por los convertidos. Crecí inmersa en esa realidad, viendo cada acto como la manifestación máxima del poder divino. Desde la más tierna infancia, fui adoctrinada a odiar cualquier forma de manifestación católica. En casa, la conversación giraba siempre en torno al mismo tema. La Ciudad de México, con su Basílica de Guadalupe, era un territorio del diablo. Los miles de peregrinos que iban a ese lugar eran, en nuestra visión, ovejas perdidas, presas fáciles de la princesa suprema de las tinieblas, que allí era reverenciada. Hija, mi padre me decía con una autoridad casi profética, naciste para liberar al pueblo mexicano de esa idolatría maldita. La Ciudad de México, con su basílica, es la Babilonia moderna, y tú serás uno de los instrumentos de Dios para destruir esa fortaleza satánica. Esas palabras no solo me marcaron, se grabaron en mi alma como un llamado divino irrefutable. A los 15 años, viví mi primera experiencia profética, un momento decisivo durante un culto de avivamiento. Hablé en lenguas por 4 horas ininterrumpidas. Recibí visiones vívidas de multitudes católicas convirtiéndose de un México donde la devoción mariana llegaría a su fin. El pastor visitante, testigo de aquel fervor, declaró públicamente: esta joven será una de las grandes libertadoras de la Iglesia mexicana. Desde aquel día se encendió en mí algo avasallador, un odio espiritual tan intenso y sistemático que Ricardo, mi esposo, a veces me miraba con una preocupación silenciosa, como si vislumbrara un abismo donde yo solo veía propósito divino. No lo soportaba, no podía siquiera escuchar el nombre de Guadalupe sin que una ola de náusea me invadiera. Ver una imagen suya me provocaba náuseas. Pasar cerca del santuario era insoportable. Me encontraba orando furiosamente, invocando fuerzas contra los demonios de la idolatría. Mi dedicación a los estudios teológicos se volvió fanática, con un único objetivo: refutar la devoción mariana. Memorizaba miles de versículos bíblicos contra la idolatría. Me sumergí en la historia de las herejías católicas. Aprendí latín, todo para probar que María no poseía autoridad bíblica alguna. Me convertí en una especialista absoluta, una verdadera estratega en la guerra contra el catolicismo. Con solo 22 años, ya recorría decenas de iglesias, alertando sobre el peligro de la mariología mexicana. Mi sermón más infame, irónicamente, el más famoso, era titulado La Guadalupe, la gran ramera del Apocalipsis.
En él probaba bíblicamente que la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe era, en realidad, la manifestación de la meretriz babilónica profetizada por Juan. A los 27 años me casé con Ricardo. Él, hijo de misioneros, estaba tan comprometido como yo en el combate a la idolatría mariana. Nuestra luna de miel, un viaje inusual, un reconocimiento territorial en la Ciudad de México. Allí mapeamos meticulosamente puntos estratégicos para futuras y agresivas campañas evangelísticas de liberación. A los 30, fundé mi propia iglesia en Fresnillo, Zacatecas. La misión era singular, casi militar: ser la base de operaciones para la liberación espiritual de la Ciudad de México. La iglesia pentecostal, la Roca de la Fe, nacía con el propósito explícito de combatir frontalmente la devoción del 107 santuario de la Basílica de Guadalupe. Desde el primer culto, implementé un ritual que se convertiría en nuestra marca registrada: las hogueras de purificación espiritual. Cada domingo por la noche, la escena se repetía. Recién convertidos del catolicismo llegaban, imágenes de santos en las manos. Allí, ante todos, eran destruidas públicamente en una ceremonia que estallaba en celebración. ¿Un espectáculo? Sin duda. Impresionante y teatral. Multitudes curiosas convergían a la iglesia en Fresnillo, atraídas por aquel espectáculo singular. El convertido subía al altar. Allí, confesaba públicamente haber adorado demonios por pura ignorancia. Acto seguido, entregaba la bolsa con sus imágenes y yo, Pastora Elena Reyes, las destruía una por una. Explicaba los peligros específicos de cada santo, desarrollando técnicas elaboradas de profanación. Mi ritual comenzaba escupiendo las imágenes. Luego, las pisoteaba, rompía pedazos con un martillo y solo entonces arrojaba todo a una hoguera encendida en el patio de la iglesia. La congregación, en coro, entonaba: Dios de fuego, consume todo. Santos centenarios se convertían en cenizas y humo. Por más de una década, estas ceremonias se repitieron, semana tras semana. Calculé, más de 2000 imágenes destruidas personalmente. Nuestra Señora de Guadalupe, tan venerada por millones, Nuestra Señora de Fátima, San José, San Jorge, Santa Rita, San Antonio, el Sagrado Corazón de Jesús, todos los santos y santas imaginables. Cada destrucción era una victoria espiritual. En mi mente fervorosa era una liberación. Creía, sinceramente, estar liberando almas de las garras del diablo, purificando Zacatecas de influencias demoníacas, preparando el camino para el reino de Dios. Las hogueras se hicieron tan famosas que atraían gente incluso de la Ciudad de México solo para presenciarlo. Grababa videos de las ceremonias, distribuyéndolos a cientos de iglesias. Un modelo de ministerio de liberación eficaz, así lo veía yo. Me convertí en una referencia nacional. Mi iglesia, la Roca de la Fe, creció exponencialmente. En 10 años, 800 miembros. La mayoría excatólicos, que habían pasado por el ritual, a veces traumático, de ver sus imágenes familiares convertirse en cenizas. Ricardo, mi esposo, me apoyaba, pero yo veía en sus ojos una pizca de cansancio, una preocupación creciente por la intensidad de mi fervor. Aún así, avanzamos. Comenzamos a construir un templo más grande. En el patio, un horno industrial, diseñado específicamente para quemar grandes cantidades de imágenes. Mi esposo, Ricardo, coordinaba un ministerio. Se llamaba Familias Libres, de la devoción al santuario. En él, excatólicos aprendían a identificar y eliminar cualquier vestigio de devoción que pudiera haber quedado en el subconsciente. Era un trabajo de deconstrucción psicológica profunda y sistemática. Tuvimos 2 hijos, Mateo y Sofía. Ambos fueron criados con un odio sagrado contra la devoción del santuario de la Virgen de Guadalupe. Desde bebés, adoctrinados sobre los peligros mortales del catolicismo. Los domingos ayudaban a cargar las imágenes a la hoguera, una parte esencial de su educación religiosa, según yo creía. Mi fama llegó a la televisión evangélica nacional. Fui entrevistada múltiples veces como especialista en la liberación de excatólicos. Escribí 2 libros,
Guadalupe desenmascarada y la farsa guadalupana. Juntos vendieron más de 50,000 ejemplares. Durante esos años desarrollé una técnica psicológica refinada para convencer a los católicos de entregar sus imágenes. Nuestras reuniones siempre daban el tono con testimonios que erizaban el alma. Personas, muchas de ellas de comunidades rurales en Zacatecas y estados vecinos, contaban sus curaciones milagrosas, siempre después de un acto radical, la quema de sus santos. Luego era mi turno. La predicación doctrinal que seguía era, por sí misma, una demolición. Desde el púlpito de la iglesia pentecostal, la Roca de la Fe en Fresnillo, Zacatecas, yo clamaba, mi voz cargada de una autoridad que parecía inquebrantable. Hermanos, estas imágenes no son meras decoraciones inocentes, son en realidad antenas diabólicas. Cada mirada cariñosa, cada oración dirigida a ellas, es un portal abierto para la invocación de espíritus malignos. Era un proceso de manipulación devastador, y yo lo sabía, pero increíblemente eficaz. La gente, en su mayoría católicos sencillos de Fresnillo y sus alrededores, se quedaba aterrorizada. Sentían una culpa insoportable por décadas de una supuesta idolatría. Desesperadas por librarse de la maldición que yo las convencía, cargaban, entregaban todo. Imágenes de San Judas Tadeo, de la Virgen de San Juan de los Lagos, medallas benditas y santitos de bautismo, algunos heredados de sus bisabuelas. Cada pieza era examinada por mí, en un ritual que creaba un suspense dramático y casi hipnótico. Miren esta Nuestra Señora de Guadalupe, yo anunciaba, alzando la imagen con un teatro calculado. ¿Cuántas familias fueron maldecidas por adorar a esta princesa suprema de las tinieblas? ¿Cuántos milagros falsos engañaron almas sinceras? El ápice emocional, el clímax de nuestra liberación, era la profanación. Primero, escupía la imagen, explicando que era basura espiritual, indigna de cualquier respeto. Luego, la pisoteaba, la quebraba y finalmente la arrojaba al fuego, mientras la congregación clamaba al unísono un grito de victoria. ¿Las cenizas? Eran guardadas en recipientes etiquetados, verdaderos trofeos de la liberación, pruebas, materiales de la victoria sobre Satanás, que yo prometía servirían de testimonio en el día del juicio final. Mi ministerio era una elaborada puesta en escena religiosa, sí, pero de una efectividad aterradora. Con el tiempo, desarrollé una demonología mariana completa, un arsenal teológico muy particular. Para mí, Pastora Elena Reyes, Nuestra Señora de Guadalupe, no era solo una santa, era la princesa suprema de las tinieblas. Nuestra Señora de Fátima, la comandante de los ejércitos diabólicos. Y Nuestra Señora del Carmen, una seductora de almas incautas. Construí un sistema doctrinario robusto, una estructura teológica completa, solo para justificar el odio que sentía y que, incansablemente, predicaba. Mis hijos, Mateo y Sofía, crecieron inmersos en ese universo. Participaban activamente de cada ceremonia, cada acto de repudio. Mateo, en particular, a los 16 años, se volvió tan fanático como yo. Ya predicaba sobre la maldición guadalupana con una autoridad que me impresionaba. Lo veía como mi sucesor natural, el futuro líder de mi obra de purificación. Pero no todos compartían mi fervor ciego. Ricardo, mi esposo, me apoyaba, claro, pero yo veía en sus ojos una sombra creciente, una preocupación velada por la intensidad de mi odio, por la forma en que consumía cada pedazo de nuestra vida familiar. Él nunca cuestionaba abiertamente, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. La ironía, hoy lo veo, es que cuanto más odio sembraba, más prosperaba financieramente la iglesia pentecostal, la Roca de la Fe. Era casi obsceno. El dinero fluía sin parar. Católicos traumatizados, recién convertidos, eran generosos en los diezmos, impulsados por la inmensa gratitud de una supuesta liberación o por la culpa abrumadora de un pasado que les enseñábamos, que era idólatra. Con esos recursos construimos anexos, adquirimos equipos caros y expandimos nuestra influencia. Desde Fresnillo, nuestro alcance llegó a otras ciudades de Zacatecas.
Llegué a fundar una escuela bíblica enteramente dedicada a la guerra espiritual antimariana. Cientos de obreros salieron de allí, verdaderos especialistas en la destrucción de la devoción católica, entrenados para aniquilar cualquier argumento, demoler cualquier defensa de la intercesión de los santos. A mis 49 años, Pastora Elena Reyes era ampliamente reconocida como la mayor autoridad nacional en el combate a la devoción mariana. Recibía invitaciones para predicar en convenciones internacionales, escribir artículos para las más prestigiadas revistas evangélicas e incluso participar en debates televisivos contra sacerdotes y teólogos. Fue justo en la cúspide de mi carrera ministerial, en ese pico de reconocimiento y poder, que lo impensable ocurrió, el episodio que volcaría mi mundo. Era un domingo de octubre. La ironía todavía me persigue. El mes dedicado a la que yo llamaba la princesa suprema de las tinieblas. Doña Guadalupe Sánchez, una mujer humilde, con el rostro bañado en lágrimas y sollozando incontrolablemente, se acercó para convertirse. Llevaba una bolsa visiblemente pesada, y lo que había dentro lo cambiaría todo. Doña Guadalupe Sánchez, con la voz quebrada, reveló el contenido. No eran imágenes para quemar, sino los restos de piezas que ella ya había destruido años antes, convencida por mis predicaciones. Buscaba, desesperada, consuelo, pues su hijo había enfermado gravemente poco después de haberse deshecho de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, una herencia preciada de su tatarabuela indígena. «Pastora», suplicaba, «hice todo como usted mandó. Quemé todas las imágenes, pero mi niño se está muriendo. ¿Será que el demonio me castigó por haberme deshecho de quien, en el fondo de mi corazón, aún amaba?» Aquella pregunta, cargada de dolor y culpa, me golpeó como un rayo. No era la culpa que yo enseñaba. Era una culpa genuina, nacida de la fe herida. Miré a Ricardo, que estaba en la primera fila, y vi en su mirada una súplica silenciosa. «Mira lo que has hecho». En ese instante, las cenizas que yo guardaba como trofeos se transformaron en polvo amargo en mi alma. Aquel odio que yo creía purificador había dilacerado la fe de doña Guadalupe Sánchez y quizás la de mi propia familia. Las semanas siguientes fueron un tormento. Las palabras de doña Guadalupe Sánchez resonaban. Las preocupaciones de Ricardo, antes veladas, ahora se manifestaban en conversaciones francas y dolorosas. Mateo, mi hijo, notaba mi distracción, mi silencio. Intentaba reanimarme, llamándome a la guerra espiritual, pero sus palabras, antes tan convincentes, sonaban vacías. La demonología guadalupana que yo construí, tan robusta, comenzó a desmoronarse. Percibí que mi evangelio no era de amor, sino de condena. No era de unión, sino de división. El cambio no llegó de la noche a la mañana, pero fue inevitable. Comencé a predicar sobre el amor, sobre la tolerancia, sobre la unidad. Al principio, la congregación se extrañó. Algunos obreros se alejaron. Mateo se sintió traicionado, pero yo perseveré. El gesto final, el que selló mi transformación, llegó meses después. En una capilla rural de Fresnillo, Zacatecas, que en otro tiempo fue testigo de mi ceguera y furia destructiva, ahora se necesitaba restaurar algunas de sus piezas más antiguas, dañadas por el tiempo e, irónicamente, por el vandalismo ocasional, quizás un eco del mismo odio que yo misma propagué. Yo, Pastora Elena Reyes, me ofrecí para coordinar y financiar la restauración de una de las imágenes de Nuestra Señora, una pieza antigua y querida por la comunidad local. Trabajé codo a codo con artesanos católicos, con el padre Agustín y con la comunidad. No era solo un acto de caridad, era un acto de reparación. Se cerraba un ciclo. El odio se transformaba en construcción y las cenizas de la destrucción daban paso a la belleza de la reconciliación. Fue con la voz entrecortada que doña Guadalupe Sánchez me buscó. «Pastora», murmuró, «sé que necesito entregar esto, pero es tan difícil». Explicó que eran las imágenes de toda su familia. Su bisabuela había fallecido la semana anterior, dejándolas como una herencia que había atravesado 4 generaciones. Al abrir la bolsa, se reveló un tesoro sombrío. Decenas de imágenes antiguas, algunas centenarias. Pero una en particular capturó mi mirada.
una Nuestra Señora de Guadalupe de madera tallada. Era innegablemente muy antigua, de un valor histórico y artístico inmenso. Una pieza que quitaba el aliento, con detalles esculpidos a la perfección, la pintura aún vibrante y una serenidad en la mirada que, para mi sorpresa, captaba la atención hasta de los más escépticos. Esta de aquí es especial. Doña Guadalupe Sánchez, conmovida, tocó la imagen como si tocara un pedazo de su propia alma. Ha estado en la familia por más de 100 años. Era de mi tatarabuela, que fue indígena. Ella siempre contaba que Nuestra Señora la protegía, que fue ella quien le dio fuerzas para soportar todos los sufrimientos de la opresión. La historia de doña Guadalupe Sánchez era, sí, conmovedora, capaz de derretir el más duro de los corazones. ¿Pero el mío? En aquel momento, mi fanatismo funcionaba como una coraza impenetrable, blindándome contra cualquier atisbo de empatía. Señora, respondí con una frialdad cortante, no me interesa la historia sentimental. Demonio sigue siendo demonio, sin importar el ropaje o la longevidad. Esta imagen maldijo a su familia por generaciones. Pero hoy, aquí, vamos a romper esa maldición de una vez por todas. Un murmullo de aprobación resonó por la congregación. Rápidamente, transformado en clamor, tomé la imagen centenaria, esa pieza de arte tan llena de historia y dolor, y la levanté ante la multitud. Vean este ídolo maldito, bramé con toda mi teatralidad habitual. 100 años de adoración diabólica, 100 años de maldición familiar. Hoy esto se acaba. La iglesia entera estalló en gritos de ¡Amén! Y ¡Aleluya! Fue entonces cuando, en un arrebato de furia que en aquel entonces llamé profética, pero que hoy veo como inexplicable, insensata, cometí el acto que de hecho cambiaría mi vida para siempre. Miré directamente el rostro sereno de la imagen y escupí, con toda la fuerza, con todo el desprecio que fui capaz de reunir. «No eres más que basura», grité, la voz desgarrando el aire. «Ni respeto básico mereces». En el instante exacto en que mi saliva profana mancilló el rostro de aquella imagen sagrada, un dolor agudo y punzante me atravesó la garganta. Fue como si una aguja incandescente me hubiera sido clavada directamente en la laringe. Intenté proseguir con la predicación, pero las palabras salían roncas, forzadas, dolorosas. Con una terquedad casi desesperada, forcé la continuación de la ceremonia. Rompí la imagen con un martillo, lancé los pedazos al fuego, todo mientras mi voz se deterioraba visiblemente. La congregación, claro, notó la alteración, pero, irónicamente, la atribuyó a una unción profética aún más intensa, una señal de mi batalla espiritual. Terminé el culto con una dificultad creciente para articular cualquier sonido. El lunes, sin embargo, la realidad me golpeó con fuerza brutal. Desperté completamente sin voz. Ningún sonido. Solo el vacío del aire. Intenté forzar. Intenté luchar. Pero era como si mis cuerdas vocales hubieran simplemente desaparecido. Busqué un médico inmediatamente, convencida de que era una gripe fuerte, un resfriado persistente. El otorrinolaringólogo sería el siguiente en entrar en esta historia. El diagnóstico, cuando finalmente llegó, fue un golpe seco, un enigma médico que me arrojó a un abismo de perplejidad. «Pastora Elena Reyes», dijo el especialista. «Sus cuerdas vocales están físicamente normales. No hay inflamación, nódulo, tumor, nada. Pero simplemente no vibraban. Era como si, inexplicablemente, hubieran perdido su función primordial. Una semana entera se arrastró entre vanas expectativas. Tragaba medicinas, me hacía nebulizaciones, me aferraba a una esperanza que se disipaba como humo. Pero nada, ni un susurro, ni la más mínima señal de retorno. Me vi forzada a cancelar todos los compromisos ministeriales, cada predicación agendada. ¿Una pastora sin voz para predicar? Era la más cruel y absurda de las contradicciones. La escena era, por decirlo menos, patética. Yo, pastora Elena Reyes, intentaba conducir mis ministraciones en la iglesia pentecostal La Roca de la Fe, en Fresnillo, Zacatecas, con gestos y una pizarra. Un pastor mudo al final es tan inútil como un cantante sordo. Mi vocación,
Mi propósito parecía esfumarse allí, ante todos. La congregación, naturalmente, comenzó a inquietarse. Murmullos se esparcían entre las bancas, cobrando fuerza. ¿Sería un ataque espiritual? ¿Una maldición? Desesperada, busqué otros médicos. Me hice exámenes aún más complejos. Consulté a especialistas renombrados en la Ciudad de México. El veredicto era siempre el mismo, un eco gélido. Físicamente, nada estaba mal. Mis cuerdas vocales, perfectas, permanecían inexplicablemente mudas. Pasó un mes sin que un solo sonido escapara de mi garganta. La desesperación, antes una sombra, ahora me carcomía por dentro. Como pastora Elena Reyes, mi vida entera giraba en torno a la predicación, a la palabra. Sin ella, ¿quién era yo? No era nada. Empecé a cuestionar si estaba siendo castigada por algo, pero mi mente se negaba a concebir la razón. En la iglesia, los murmullos se convirtieron en acusaciones veladas. Quizás haya pecado oculto. Dios está disciplinando a la pastora Elena. Algunos, más directos, sugerían que confesara alguna transgresión secreta. Otros, con una pizca de compasión, creían que era una prueba, una especie de Job moderno en Fresnillo, Zacatecas. Ricardo, mi esposo, intentaba consolarme, pero yo veía la preocupación creciente en sus ojos. No era solo la angustia por mi salud. Nuestra renta dependía enteramente de mi ministerio. Sin poder predicar, no había invitaciones a otras ciudades. No había ofrendas especiales, ni siquiera la venta de mis libros. La situación financiera empezó a apretar, ahogándonos. Sentía el peso de mi fanatismo y el impacto que éste tenía en Ricardo, quien, aunque me apoyaba, cargaba el visible cansancio de ver nuestra vida desmoronarse. 2 meses se arrastraron, y mi voz permanecía un fantasma. Más de 50 compromisos ministeriales cancelados, incluyendo en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, nuestro principal objetivo evangelístico. Otros pastores, naturalmente, comenzaron a ocupar mi espacio, y nuestra iglesia en Fresnillo, antes vibrante, disminuía gradualmente. Era como asistir a mi propia muerte profesional, un lento y doloroso languidecer. Fue entonces que Ricardo, en un acto de desesperación y valentía que me dejó atónita, sugirió algo que jamás habría cruzado por mi mente de pastora Elena Reyes. «Elena», dijo él, con la voz embargada por la tensión, «¿y si le pidieras perdón a esa imagen, a la que escupiste? ¿Y si Nuestra Señora te está castigando de verdad?» La idea me golpeó como un rayo. «Ricardo, ¿cómo puedes decir semejante herejía? Nuestra Señora no existe, es un demonio, y un demonio no castiga a quien lo combate». Mis palabras eran firmes, pero en el fondo, una duda insidiosa comenzó a arraigarse. ¿Por qué, justo después de ese acto tan virulento, yo había perdido la voz? En la tercera semana del segundo mes de silencio, algo me conmovió aún más profundamente. Soñé con doña Guadalupe Sánchez, la humilde mujer que había traído aquella imagen centenaria. En el sueño, ella lloraba amargamente y con una voz llena de dolor decía: «Pastora, usted ofendió a mi tatarabuela. Ella vivió oprimida, pero murió con fe. Nuestra Señora era su único consuelo». Desperté perturbada, con el peso de esas palabras aplastándome, su llanto reverberando en mi alma. Comencé a revisar la historia de esa imagen. 100 años protegiendo a una familia, pasando de madre a hija, de generación en generación, consolando a mujeres que enfrentaron el sufrimiento más brutal, la opresión. Y yo, en mi fervor ciego, había escupido en ella como si fuera basura común, un símbolo de idolatría a destruir. Exactamente 3 meses después de perder la voz, tomé una decisión desesperada. Sola en casa, me arrodillé en el cuarto y por primera vez en mi vida intenté hablar con Nuestra Señora de Guadalupe. Ningún sonido salió, pero mis labios se movieron en una petición silenciosa, un susurro sin voz. «Si usted existe, sí, fue usted quien me quitó la voz. Le pido perdón». Nada sucedió de inmediato. Seguí muda. Mi crisis ministerial persistía, implacable. Pero una semilla de duda sobre mis convicciones había sido plantada y comenzaba a germinar. Empecé a cuestionar si realmente conocía la verdad sobre Nuestra Señora, sobre la fe del otro.
Una noche, Ricardo llegó a casa con una noticia sorprendente. «Elena», dijo él, con los ojos brillando con una mezcla de esperanza y recelo. «Encontré a la mujer que trajo aquella imagen a la que escupiste. Conseguí su dirección. ¿Qué tal si vamos a pedirle perdón?» La idea me aterrorizó, pero también me intrigó de una forma que no podía explicar. Era un camino que jamás había imaginado recorrer, un gesto de reconciliación que comenzaba a tomar forma. Al día siguiente, fuimos a la humilde casa de doña Guadalupe Sánchez. Cuando nos vio en la puerta, la sorpresa marcó su rostro arrugado. «Pastora, ¿cómo están? Supe que usted se enfermó». Intenté hablar, pero solo escapó el aire, el silencio llenando el espacio entre nosotros. Ricardo, con una ternura que solo él poseía, le explicó a aquella señora que mi voz había desaparecido desde el fatídico domingo. Doña Guadalupe Sánchez nos miró con una comprensión tan profunda, casi ancestral. «Pastora», comenzó, con una voz suave que traía calma. Mi tatarabuela indígena siempre repetía: «Nuestra Señora es madre. Las madres castigan cuando los hijos se equivocan, sí, pero perdonan de corazón cuando la disculpa es sincera». Las palabras sencillas de doña Guadalupe me golpearon de lleno. Tocaron una herida que yo ni sabía que aún sangraba dentro de mí. Entonces vino la pregunta que me congeló por un instante. «¿Usted quiere que le rece a Nuestra Señora por su sanación?», preguntó, con una naturalidad tan desconcertante que me desarmó. Mi mente, en el fondo, gritaba un rotundo «¡No!», pero la desesperación que me devoraba acalló cualquier objeción. Tragué saliva, asentí. La vergüenza me quemaba por dentro, una hoguera incontrolable. ¿Hipócrita? Sí, lo era. En aquel abismo, sin embargo, ya no tenía opciones. Con un rosario antiguo y gastado entre los dedos, doña Guadalupe Sánchez comenzó a orar. Cada palabra resonaba en mí, un eco extraño y familiar. «Nuestra Señora de Guadalupe», suplicaba, con una fe inquebrantable. Esta pastora Elena Reyes no sabía lo que hacía cuando la ofendió. Está arrepentida, está sufriendo. Usted, que es madre, perdónela y devuélvale su voz para que pueda seguir predicando. Mientras ella rezaba, algo extraño comenzó a despertar en mi garganta. No era dolor, sino una calidez suave. Un cosquilleo recorría mi interior, diferente a todo lo que había sentido. Cuando la oración cesó, intenté tragar. Una certeza me invadió. Algo se había movido, se había transformado allí. Pero las palabras, las palabras aún no salían. El silencio persistía, implacable. El camino de regreso a casa, en Fresnillo, Zacatecas, fue envuelto en un silencio, pesado. No un silencio cualquiera, sino uno que gritaba preocupación. Ricardo, mi esposo, estaba inmerso en sus propios pensamientos, la frente fruncida, la mirada distante, una señal clara del desgaste que mi fanatismo y ahora mi aflicción causaban en nuestra dinámica. Él me apoyaba, siempre, pero la intensidad de mi odio y de mi dolor comenzaba a pesar sobre nosotros dos. En aquella noche, finalmente, el sueño llegó, y con él, un sueño vívido, casi real. Vi la imagen que tantas veces había profanado, pero ahora no estaba en pedazos. Estaba entera, serena, intacta. Sus ojos me miraban con una intensidad que atravesaba el alma. No había ira allí, ni condena, solo una profunda, casi desgarradora tristeza maternal. Entonces, en el sueño, ella habló. Su voz era un susurro, pero resonaba como un trueno. «Elena Reyes, pasaste años destruyendo imágenes que consolaban tantos corazones afligidos. Escupiste en el rostro de quien jamás te hizo daño». Una pausa cargada. «Pero soy madre. Entiendo que no sabías lo que hacías. ¿De verdad quieres ser perdonada?». Mi respuesta fue un sí desesperado, rasgando el silencio del sueño, cargado de un arrepentimiento que me aplastaba. No sabía que ella era real, confesé, con las lágrimas inundándome. «Entonces ve a mi casa en la Basílica de Guadalupe», instruyó ella con una suavidad firme. «Pide perdón ante mí personalmente. Tu voz regresará». Desperté sobresaltada, el corazón desbocado en el pecho, la respiración entrecortada. Apenas
Pude esperar para contarle el sueño a Ricardo. Sus ojos, que antes mostraban cansancio, ahora brillaban con una admiración silenciosa. Quedó visiblemente impresionado. «Elena», dijo él, con la voz embargada, «creo que debes hacer lo que ella pidió. Vamos a la Basílica de Guadalupe». La simple idea de pisar aquella basílica, un lugar que, en mis sermones en Fresnillo, Zacatecas, yo siempre vociferaba como el antro del demonio y que usaba para criticar la fe de la misma Basílica de Menores, Guadalupe, me aterraba profundamente. Era como caminar hacia la boca del infierno que yo misma había pintado. Pero la desesperación por mi voz, la promesa de aquel sueño, eran mayores que cualquier miedo, cualquier dogma. Así, el sábado siguiente, partimos hacia la Ciudad de México. Esta vez, no como antes, en misiones de reconocimiento de campo, para criticar, sino como dos peregrinos verdaderamente arrepentidos. Un nuevo camino se abría. Al acercarnos a la basílica, su imponente grandiosidad y belleza me golpearon de lleno. No era solo un edificio, era una visión que yo jamás me había permitido contemplar de verdad, bloqueada por el velo del prejuicio. Ahora, la magnificencia se revelaba, sin filtros. Entramos. Me sentía pequeña, casi invisible, intentando perderme en la vastedad de aquella multitud de fieles. El aire estaba cargado. Murmullos de oraciones subían como humo. El eco suave de pasos acompañaba el perfume de incienso, extraño para mí, pero curiosamente acogedor. Allí, en medio de cientos de personas, familias enteras, ancianos con rosarios gastados en las manos, jóvenes en silencio reverente, percibí algo que yo jamás podría haber imaginado. Una atmósfera palpable de paz, una devoción genuina, una fe tan sincera que contrastaba violentamente con cada palabra que yo había predicado. Cada sermón, cada condena sobre aquel lugar como un territorio diabólico se desmoronaba. El ciclo de destrucción que yo había propagado comenzaba a dar lugar a una nueva construcción interna. Mi corazón latía con fuerza, un ritmo desacompasado. Ya no era solo una mezcla tóxica de miedo, era también una esperanza casi infantil, naciendo de las cenizas de mi antiguo yo. La promesa de una nueva voz, sí, pero quizá también de una nueva vida. Ahí estaba yo, Pastora Elena Reyes, de 49 años, en el corazón de aquello que más había combatido. La vergüenza era un manto pesado, asfixiante. Al ver la imagen de la Virgen, imponente en la majestuosa Basílica de Guadalupe, sentí que mis piernas flaqueaban. Era como si una fuerza invisible me atrajera, invitándome al abismo de mi propia hipocresía. En ese instante de duda, el padre Agustín, un señor de cabellos blancos y sonrisa serena a mi lado, percibió mi tormento. «No tenga miedo, hija mía», murmuró con una voz suave, casi inaudible entre el murmullo de los fieles. «Aquí, todo, el mundo encuentra el camino de vuelta a casa». Su frase, tan sencilla y desprovista de juicios, me dio el valor que necesitaba. Allí, ante tantos ojos, me arrodillé públicamente. Cientos de personas me rodeaban, pero en ese momento eran solo sombras, no me importaba. Moví los labios, las palabras atrapadas en mi garganta, pero el corazón gritaba en silencio. «Madre», confesé en mi interior, «pasé años hablando mal de ti. Destruí tus imágenes, escupí tu nombre. Perdón». La palabra reverberaba en mi alma, haciendo eco en cada rincón de mi conciencia. Seguí orando, sin sonido, pero con una intensidad abrumadora. No sabía que eras real, que consolabas a tanta gente, que eras madre de verdad. Perdona mi ignorancia, mi crueldad, mi fanatismo ciego. Si me devuelves mi voz, prometí, jamás volveré a ofenderte. En el instante exacto en 1900 que aquella oración silenciosa terminó, el calor en mi garganta regresó, pero esta vez era más intenso, vibrante, una sensación indescriptible, como si algo se estuviera destrabando, liberando, curando profundamente por dentro. Intenté tragar, y la diferencia fue innegable, un alivio que me invadió por completo. Miré a Ricardo, mi esposo, con los ojos llorosos y susurré casi inaudible: «Ricardo». Mi voz había regresado, débil, ronca, pero ahí estaba,
audible. Los ojos de Ricardo se abrieron de asombro y maravilla. Se arrodilló a mi lado, las lágrimas corriendo por su rostro. «La madre te devolvió tu voz», murmuró, la emoción ahogando cada sílaba. Allí, ante la imagen, lloramos juntos, un llanto de alivio y gratitud. La gente alrededor, al percibir nuestra intensa emoción, comenzó a rezar con nosotros, sin comprender exactamente el milagro que se desarrollaba. Era un momento de gracia pura, un perdón maternal que descendía de los cielos, la propia misericordia divina manifestada. En los días que siguieron, mi voz fue, poco a poco, recuperando su fuerza y claridad. En poco más de una semana, ella estaba completamente recuperada. Pero yo, Pastora Elena Reyes, ya no era la misma mujer. Aquella experiencia me había transformado por completo, de adentro hacia afuera, en cada fibra de mi ser. Cuando regresé a mi iglesia pentecostal, La Roca de la Fe, en Fresnillo, Zacatecas, en el primer culto que lideré, conté cada detalle de lo que había sucedido. Confesé que perdí la voz después de escupir una imagen de la Santa Virgen, que ella me había castigado y que, en su infinita misericordia, me había perdonado. La reacción de la congregación fue de absoluto shock. Algunos miembros, incrédulos, susurraban que yo estaba poseída. Otros, indignados, decían que había caído en la más grave herejía mariana. La división en la iglesia fue inmediata y dolorosa. Familias enteras, que antes me seguían fielmente, comenzaron a marcharse. Ricardo, mi esposo, que siempre me había apoyado, cargaba un peso visible. Sus ojos, antes llenos de admiración por mi fervor, ahora reflejaban una preocupación creciente, un desgaste silencioso con la intensidad de mi odio, que costaba no solo a la congregación, sino también pedazos de nuestra paz. La revuelta fue inmediata. Mis obreros, antes tan leales, se volvieron contra mí y me abandonaron. Pero ¿cómo podría negar la transformación que había vivido? Era imposible. Desde ese día, las campañas de aniquilación de imágenes cesaron por completo. Yo, Pastora Elena Reyes, a mis 51 años, ya no podía romper, quemar o escupir representaciones de santos. ¿Cómo podría, sabiendo que eran el consuelo de tantas almas sufrientes en nuestro México? Mi ministerio, que había liderado durante 13 años en Fresnillo, cambió radicalmente de enfoque. Empecé a predicar sobre tolerancia religiosa. Hablaba de respeto a las diferentes formas de fe, de amor al prójimo, independientemente de cualquier denominación. Fue un giro de 180 grados que dejó a muchos confundidos. 7 años después de aquel día en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, la pastora Elena Reyes no solo predicaba tolerancia, la vivía. Un día, recibí una invitación inusitada. Una pequeña capilla en la zona rural de Fresnillo, dañada por vándalos, irónicamente algunos años antes, yo podría haber sido uno de ellos, necesitaba ayuda para restaurar sus imágenes sacras. Y allí estaba yo, Elena Reyes, antigua, destructora, ahora con pincel en mano, restaurando la pintura de una pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Cada trazo, cada color aplicado, era un acto de redención, un ciclo cerrado, de la destrucción a la construcción, del odio al amor, en el corazón de Zacatecas. Déjame decirte, mi ministerio hoy es un espejo de lo que me he convertido. Completamente diferente. Ya no hay más ataques a otras religiones. ¿Imágenes? No las destruyo. Y, lo más crucial, ya no siembro la división. Mi púlpito, antes escenario de guerra, ahora resuena con un mensaje de amor, de unión, de respeto mutuo. ¿Creerían si les dijera que hoy visito la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, con regularidad? No soy una católica convertida, sino una cristiana profundamente agradecida. Camino entre la multitud que busca consuelo, y la atmósfera, que antes me era tan extraña, ahora me abraza con una paz inexplicable. Es allí, bajo el imponente techo de la basílica, entre el murmullo de las oraciones y el eco de las campanas, donde converso con Nuestra Señora. Siento como si estuviera hablando con una madre comprensiva, que me acogió en mi desesperación, más profunda,
sin juicios. Recuerdo a aquel sacerdote, cuyo nombre se perdió en el tiempo, que me ofreció una palabra de consuelo sin siquiera conocerme, un día en que el miedo y la vergüenza se mezclaban con la esperanza en mi corazón. Agradezco por aquella lección de humildad. Pido sabiduría para ser una mejor pastora, una madre presente para Mateo, que hoy tiene 16 años, y para Sofía, y también una esposa dedicada a Ricardo, cuyo apoyo inquebrantable muchas veces disimuló la preocupación que sentía por la intensidad de mi odio. ¿Y mi iglesia, allá en Fresnillo, Zacatecas? Sí, disminuyó en número. Muchos prefirieron seguir a pastores más combativos, más incisivos, pero, en calidad, floreció. Las personas que permanecieron son espiritualmente más maduras, más tolerantes, más amorosas. Este es mi testimonio, la historia de una pastora, Elena Reyes, de 49 años, que perdió la voz después de escupir en una imagen de Nuestra Señora y la recuperó cuando el perdón sincero brotó. La historia de una mujer que por años combatió la devoción mariana, para descubrir en el momento más inesperado que estaba guerreando contra una madre. Nuestra Señora no me destruyó por la ofensa. No, ella me educó, con una disciplina maternal. No me castigó eternamente. Me perdonó en el instante en que me arrepentí. No me humilló públicamente. Me restauró con una discreción que solo una madre posee. Hoy lo entiendo. Lo comprendo a fondo. Las más de 2000 imágenes que destruí no eran meros ídolos diabólicos. Eran símbolos sagrados de intercesión, el puerto seguro de familias sufrientes, herencias espirituales preciosas. Cada hoguera que encendí destruyó mucho más que yeso y madera. Destruyó la fe, la tradición y, en cierto sentido, la esperanza de muchos. Fue Nuestra Señora de Guadalupe quien me abrió los ojos. Ella me enseñó que el poder genuino del ministerio no reside en atacar otras tradiciones, sino en construir puentes de amor. Que la verdadera autoridad espiritual se manifiesta en el respeto, no en la destrucción. Y así, con la voz que ella me devolvió y el corazón que ella transformó, sigo predicando un evangelio de amor que acoge, de fe que respeta, de unión cristiana. Porque aprendí que, cuando ofendemos a una madre, sí, ella nos disciplina, pero cuando pedimos perdón, ella nos abraza con la más pura e incondicional misericordia. Y para sellar esta transformación, hoy, aquí en Fresnillo, en una humilde capilla rural que un día yo habría considerado un mero objetivo de ataque, hice un gesto concreto. Recientemente ayudé a restaurar una pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, dañada por el tiempo. Un acto sencillo, pero que para mí, Pastora Elena Reyes, cierra un ciclo, del odio a la construcción, de la división a la unión. Un recordatorio visual de que el verdadero servicio es siempre un acto de amor.